Hola, me llamo Valentina, bienvenidos a mi canal. Bueno, para el vídeo de hoy tenía otras ideas, pero debido a que estamos todos encerrados en casa, se me ha ocurrido hacer este vídeo de qué podemos hacer en nuestras casas, porque yo ya estoy un poco aburrida. Así que he estado pensando qué puedo hacer y os voy a estar contando lo que se me ha ocurrido. Y eso es todo. ¡Empezamos! Ah, por cierto, no tengáis en cuenta mi pelo, pero ahora mismo me es imposible ir a teñirme, así que está un poco... Bueno, tengo todo raíz, esto es rubio, esto es rosa... Pero bueno, de lejos... Así no lo veis. Vale, la primera cosa que podemos hacer es hacer deporte. Yo estoy haciendo body combat con mi padre, que lo estamos mirando desde YouTube, en plan las clases y tal. Pero sé que hay un montón de gente que está subiendo clases a sus stories, o sí, también podéis encontrar por YouTube, o si os apetece hacerlo como queráis, en plan el deporte que queráis, pues bueno, yo también por la mañana hago en plan algunas cosas de abdominales y demás, y eso lo hago un poco más como a mi rollo. Vale, otra cosa que estoy haciendo básicamente todos los días es jugar a juegos de mesa, por ejemplo el Uno, el Life, el Monopoly, todos los juegos de mesa que tengo. Básicamente para matar el tiempo. Sí. También estamos viendo muchas pelis y series. De películas hemos visto El Hoyo. Vimos una muy rara sobre fútbol, que no me acuerdo el nombre, que no me gustó, así que no hace falta que os cuente el nombre. Hemos visto la cuarta temporada de La Casa de Papel, hemos visto Glee, hemos visto This Is Us, una que se llama... un segundo... Un lugar para soñar. Bueno, hemos visto muchas series y Scam también, que nos quedaba una temporada. Y seguimos viendo más series, porque... Que a esto, por cierto, le podéis añadir palomitas, chocolate, té. Nosotros, o sea, vemos serie, incluye té, palomitas, chuches, chocolate, huevo de Pascua, lo que venga, lo que entre. Café. Se me olvidaba, pero también hemos visto Maestros de la Costura. Por otro lado, cocinar. Que a mí la cocina no me gusta. Pero bueno, es para hacer algo. Hemos hecho crepes sin gluten. Torta frita, que es algo argentino, no sé si sabréis lo que es, no creo. Hemos hecho empanadas argentinas y nada, cada día vamos mejorando un poco porque como lo hemos hecho muchas veces. Continuamos. Aparte de cocinar, comer y cocinar, otra cosa que se me ocurre, que os lo dejé en el vídeo anterior, es hacer una sesión de fotos en casa, si tenéis cámara o con el móvil o si os apetece. Os dejo por aquí un link directo a ese vídeo si no lo habéis visto. Y nada, pues también para... A ver, a mí me divierte, así que si os gusta, pues es algo divertido, entretenido y que te puedes sacar unas cuantas horas si no sale ninguna foto bien. Y, bueno, creo que ya os lo comenté, pero me he descargado TikTok y es muy entretenido, mata muchas horas, o sea, grabar TikToks es muy divertido y os voy a estar enseñando así un poquito cómo lo hago yo, que empecé hace muy poco, no tengo ningún seguidor, pero no me importa porque me divierte mucho.
Bueno, por ejemplo, para grabar TikToks, aquí tengo todos mis favoritos que los voy guardando, que tengo un montón. Y cuando me apetece o cuando veo alguna que pueda hacer o lo que sea, lo grabo. Y hoy, por ejemplo, he visto uno que me ha parecido bastante fácil y es lo que voy a estar haciendo ahora. Entonces, consiste, por ejemplo, en sacar fotos. Voy a dejar la cámara aquí, poner una tela así, ponértela por encima de la cabeza. Ahí. Y ponerla por encima de por aquí, así, y sacar fotos así, y quedan tal que así. Vale, aquí estoy grabando otro vídeo. Normalmente utilizo mi radiador como trípode, dejo el móvil ahí y me siento en la cama. Y aquí grabando otro TikTok. Los lápices son nuestro soporte. Y vamos a grabarlo así, para que se nos vea a las dos cada una en una puerta. Y bueno, también, por ejemplo, ver vídeos de YouTube. O grabar vídeos de YouTube, que si grabáis alguno, pues podéis dejarlo en comentarios y así, pues, como todos estamos en la misma situación que no podemos hacer nada y nos aburrimos, pues podemos como ver los vídeos de los demás, comentarnos y eso. Darnos mucho amor. Bueno, obviamente todos los que tenemos clases, barra deberes, barra trabajos, barra exámenes, pues eso nos lleva mucho tiempo. A mí, por ejemplo, me lleva casi todo el día cuando tengo clases. Pero ahora vamos a estar en Semana Santa. Pero tengo deberes. Así que eso va a llevarme mucho tiempo. Así que, bueno, es un momento para poneros a hacer vuestros trabajos y deberes, etcétera, mejor. Podéis intentarlo. Y también algo que quería hacer, que todavía no he tenido el tiempo, pero cuando tenga el tiempo lo haré, es mejorar currículum, portfolio y demás, ya que como hay tiempo, pues es un buen momento para hacer eso. Lo que me recuerda que también es un muy buen momento para ordenar la habitación. No sé si veis mi habitación, que está más o menos decente. Bueno, esta parte no, pero como no la veis. Pero bueno, cuando llegué, porque he venido de Oporto, en principio yo venía solo el fin de semana, pero justo fue parón y entonces ya me quedé aquí porque no puedo. Bueno, cuando llegué de Oporto me puse a ordenar mi habitación y así ha quedado. Quiero ordenarla más, pero ahora mismo... quiero ordenarla cuando traiga todas las cosas de Oporto, pero todavía están allí, así que... También es buen momento para hacer Skype con vuestros amigos o con vuestra familia o llamarlos por teléfono. Yo intento hacerlo más o menos cada día, cada noche, con mis friends, hacemos Skype. También, por ejemplo, podéis coser. Sabéis que tenéis algunos vídeos en los que os he estado enseñando cómo hacer algunas cosas, como una falda, un top, etc. Yo desgraciadamente no puedo... Bueno, ahora mismo mi máquina de coser está en Oporto, así que no tengo mucho para coser aquí. Tengo algunas telas y ya, pero no estoy haciendo nada. Pero quiero. Así que si tenéis la oportunidad, pues es un buen momento. Y también podéis pintar, dibujar, colorear, bordar. Yo tengo todas mis cosas en Oporto, pero en el Lidl vendían algunas cosas y hemos podido comprar alguna cosa para hacer. Y si tenéis suerte de tener una terraza o una ventana en la que entre todo el sol directamente, pues podéis tomar el sol, que yo lo he estado haciendo, creo que no se nota, no creo, pero lo he estado haciendo. Y bueno, si se os ocurre alguna otra cosa o vosotros estáis haciendo algo diferente o queréis contarme qué tal os va la vida, pues podéis ponérmelo en los comentarios y así pues todos aprendemos qué estáis haciendo y podemos hacerlo también, ya que bueno, esto es duro para todos y cuantas más cosas tengamos para hacer,
y menos nos aburramos, mejor, porque más rápido se va a pasar. Bueno, espero que os haya dado algunas ideas y que no... Bueno, y que estéis llevando la cuarentena lo mejor posible. Esperemos que esto se acabe pronto. Por favor. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Y ánimo.